Hola, buenos días, El Salvador, ¿cómo está? Es un gran gusto que nos acompañe en este jueves 5 de septiembre del año 2019. Le saluda Medardo Alfaro, bienvenido a una tertulia más, que le pido que por favor se quede, va a estar muy interesante. Hemos invitado a alguien que sabe mucho de desarrollo local, de muchos temas de la vida nacional. Por formación es economista, también columnista por muchos años de un periódico importante, matutino. Así es que es un gran gusto tener aquí a Rafael Ernesto Hoche. Rafa, ¿cómo estás? Es un gran gusto. Gracias, Medardo. Felicidades por su programa. Gracias, Rafa. Bueno, no puedo dejar de preguntarte, porque también estamos en esto de los 100 días, ¿verdad? Ajá. Que al final, por tu formación, por tu conocimiento, porque uno está en cualquier oficina, le pregunta su opinión, se encuentra con los amigos, es el tema del día. Pero quizás preguntarte, ¿tú cómo ves, sobre todo que escribís ahí en la prensa gráfica por la credibilidad del periódico, qué te dicen a ti, a Rafael Goches, estos datos de la última encuesta de la prensa gráfica? Bueno, yo creo que es muy significativo la expresión de la población. Creo de que en términos generales, si uno puede hacer un balance entre puntos fuertes y puntos débiles de estos 100 primeros días de la administración Bukele, hay un elemento que sale muy claramente, que es la aceptación que tiene el presidente de la República por parte de la población y que se ve reflejado contundentemente. Y el otro elemento es que ha podido transmitir ánimos en la población, ya que, podemos ver los efectos o los resultados iniciales en el tema de seguridad. Lógicamente que la población es uno de los problemas que más enfrenta diariamente y de acuerdo a los datos que se están reportando, pues se empiezan a ver los resultados de esas medidas. Y el otro elemento es que está apoyando claramente a las inversiones nacionales e internacionales, y eso es el otro componente, diríamos, muy necesario para el país. Recordemos que para resolver los agudos problemas que tiene El Salvador, nosotros necesitamos que las inversiones superen el 20% del Producto Interno Bruto, y nosotros no pasamos del 16%. Ese es un gran dato. Entonces, o sea, para ayudar a resolver los problemas, necesitamos que las inversiones superen el 20%. O sea, si queremos crecer de 3% para arriba... Que ya sería significativo. Sí, en el sentido de que por una parte habrían más empleos, por otra parte el Estado recibiría más ingresos y por lo tanto podría echar a andar más programas sociales. Entonces ese es un reto y es un problema estructural. Al decir estructural es que por décadas El Salvador solo ha crecido en el promedio es 2.2%, y con ese crecimiento no resolvemos los problemas. Por lo tanto, la clave está en aumentar las inversiones, y parece ser que esa es una de las áreas prioritarias de este gobierno. Eso podríamos decir los puntos fuertes. O sea, Rafa, que lo de ayer de colocar la primera piedra para construir el inicio del bypass en San Miguel, entiendo, además del efecto simbólico y político que pueda tener, que evidentemente ya el presidente es político por naturaleza, de decir que fue algo que los gobiernos anteriores no pudieron hacer teniendo el dinero. Le escuchaba yo en su intervención que ciertamente fue la Asamblea Legislativa quien aprobó el préstamo para que se construyera allá en San Miguel, y se aprobó en el tiempo que él era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Es decir, pasó mucho tiempo, y hasta este tiempo fue que en su gobierno se ha logrado hacer la licitación y además comenzar la construcción, y él aseguró que va a ser en su gobierno que se va a terminar. La pregunta es que además de ese efecto simbólico es positivo, porque ahí se van a invertir 100 millones de dólares, ¿no? Sí, es que, bueno... Dinamiza toda esa zona, Rafa. Sí, es que, bueno, toda la parte de construcción que en los últimos años se ha acelerado un poco, afortunadamente, porque todo lo que es construcción, o sea, infraestructura, tiene un efecto multiplicador, es el que mayor efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que dinamiza otros sectores y que genera mucho empleo. Entonces, todo lo que es inversión e infraestructura es muy positivo,
Sin embargo, si uno mira el promedio, la que es inversión pública realmente es bien lento y allí no es tan fácil resolverlo. O sea, se tiene que mejorar, por una parte, la formulación de proyectos, por otra parte, todo lo que es la tramitología, agilizar los trámites engorrosos que hay y, por lo tanto, ojalá que se acelere. Y el otro componente, que es el más importante en inversión, es el sector privado. Y ahí hay señales, creo yo, que valen la pena. Por una parte, es la confianza que está generando con el sector privado, los mensajes que ha transmitido, sobre todo al sector empresarial, digamos, de gran escala a nivel internacional. O sea, yo me imagino que Carlos Slim no viene a El Salvador a pasear. Sí. Un día de este señor, que es de las personas más ricas del mundo, pues es simbólico, digamos, la visita. Vino Buffett, en fin, han venido y se están teniendo un sinnúmero de reuniones y de mensajes claramente hacia la inversión. Ahora, eso no es tan rápido, ¿ya? Sí. Tiene su ciclo, digamos, de proyecto para que se pueda ejecutar, pero ese, podríamos decir, es un mensaje bien claro, digamos, positivo, y que yo creo que el sector privado lo está recibiendo de buena manera. Dicho esto, son los aspectos fuertes, digamos, que tu servidor observa en estos primeros 100 días. Ahora hay puntos débiles, naturalmente. Por una parte es que no se tiene, o sea, de acuerdo a la Constitución, el Consejo de Ministros tiene que aprobar el Plan General de Gobierno. Y hasta que yo tengo conocimientos, no ha sido aprobado, o al menos no ha sido difundido. Y este elemento sí es bien importante, por cuanto, si bien es cierto que se pueden hacer simultáneamente varias cosas, pero por otra parte los problemas del país son tan agudos y tantos que tú tienes que priorizar, porque también tú tienes unas finanzas públicas donde un endeudamiento arriba del 70% del Producto Interno Bruto, o sea que no tienes muchos recursos. Entonces tienes que saber seleccionar y a ver dónde vas a colocar esos recursos. Entonces hay temas sumamente importantes y que ya viene el presupuesto para el 2020, o sea, este mes lo van a presentar y ahí va a empezar digamos que ahí es el propio sello del ya, ¿verdad? Sí, porque te pongo un ejemplo, Medardo, educación. O sea, si nosotros queremos llegar a tener del 5 al 6% del Producto Interno Bruto en educación, que es la piedra angular de cualquier proyecto que el país necesite. Bueno, eso se necesitaría ver reflejado. En este momento, ¿de cuánto es en el año? 3.4, 3.5%. O sea, necesitaríamos aumentar un 0.5% cada año para llegar al 5 al final, ¿verdad?, del quinquenio. Eso sería quizás uno de los mensajes más positivos para las futuras generaciones y para el país en general. O sea, no Rafa, solo el incremento, sino en qué lo vas a invertir. Que tiene que ser en educación, ¿verdad? Evidentemente, ¿cómo lo va a invertir? Pero ¿en qué? En educación. Entonces, ¿Tú cómo lo visualizas que debería de invertirse en educación? Vaya, soñemos, digamos que invierte en este presupuesto el 0.5, me dijiste, en este año. Más evidentemente, ¿verdad? Que ahí son, ¿qué? 500 millones. No, menos, serían 120 millones de dólares adicionales. Adicionales, ¿verdad? Sí. Pero esos 120 millones para educación, te capto perfectamente tu mensaje. Sería contundente si el presidente hace eso en este presupuesto. Sí, y anualmente. Ahora, ¿en qué se...? Mira, ¿pero qué sacrificas en este momento si las inversiones... ¿Qué tienes que priorizar? Ajá. O sea, para mí, y con todas las disculpas del caso, hay demasiadas instituciones. Instituciones que uno no sabe ni qué hacen, o que solo están aquí en San Salvador, pero que al interior ni existen. Cuando uno va al interior del país, lo que encuentra es la unidad de salud, la escuela, la PNC, o sea, pero las otras instituciones todas están concentradas aquí y no se mira mucho su resultado. Prueba de ello es que aumentaron más de 35,000 empleos en la década pasada y en servicios la población no lo sintió.
Entonces, yo creo que sería importante hacer un ajuste, una reducción en el número de instituciones públicas. Y esos recursos... algunas. Sí, y es que no necesitas sacrificar en términos de la atención, pero sí en términos de eficiencia. ¿Verdad? Cuando la administración Bukele anunció, por ejemplo, las secretarías, para mí una excelente señal, porque nadie sabía ni para qué existían muchas de ellas. Sí. Ahora, ¿quién asume las funciones? Ya es otra discusión. Pongo 2 ejemplos. Anuncian la creación del Ministerio de Desarrollo Local. Todos han aplaudido ese anuncio, aunque todavía no se mira claro cuál es el proyecto. Pero tú tienes al ISDEN y tú tienes al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Bueno, ¿y no sería ahí lógico hacer una integración de esfuerzos para tener una institución más sólida? ¿Verdad? En vez de crecer, compactar e integrar. De ahí tú tienes, por ejemplo, Ministerio de Economía, Ministerio de Turismo. ¿Por qué no funcionan? Digamos, estoy dando ejemplos. Sí, sí. En términos de que poder compactar el número de instituciones y esos recursos que tú te puedes ahorrar, trasladarlos al Ministerio de Educación. Sí. Entonces, no es de reducir y ya, no, siempre se necesita justamente la labor del Estado. Así parte de la pérdida del control territorial es la falta de presencia del Estado y de la prestación de los servicios. Y educación es para mí el tema medular, y ahí voy yo donde destinaría esos recursos, en el rescate de la escuela pública. O sea, el rescate de la escuela pública quizás es el elemento neurálgico, el elemento más importante, dada la descomposición social del país. Entonces, porque el país lo que ha perdido son las unidades básicas de la sociedad: familia, escuela, comunidad. Entonces, cuando el gobierno, digamos, empieza a hablar de la recuperación o la regeneración del tejido social, yo inmediatamente pienso en la importancia de la escuela. Sí. Y ahí es un lugar relevante para la convivencia, porque tú tienes en la escuela los alumnos, los padres de familia, los profesores, las comunidades, o sea, tienes todo el tejido social. Sí. Entonces, ese es un elemento importante. Y lo otro es que no partes de cero. Aquí hay excelentes iniciativas. Lo que pasa es que han sido a un nivel micro o no han tenido mucha difusión, donde incluso el sector empresarial aporta y contribuye a muchas de estas iniciativas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Es que alrededor de la escuela, ahí no hay signo partidario ni ideológico, que si no estás trabajando por la niñez del país. Entonces, ahí puedes invitar, digamos, a diferentes sectores a que se sumen a un esfuerzo de país, que es lo que El Salvador necesita. Y entonces, por lo tanto, el establecer las prioridades, el establecer las metas, qué es lo que van a hacer, es sumamente importante. Y ahí es donde yo veo un saldo desfavorable o se han tardado, hay mucha demora en decir, mire, estas son las prioridades del país, estas son las metas que se van a tener en el quinquenio, porque eso le va a permitir también, por una parte, tener una mejor interlocución con la comunidad internacional, los vas a alinear de acuerdo a las prioridades del país. Porque es cierto que seguridad es un elemento importantísimo. Y además había que entrarle al nomás llegar, porque era lo que demandaba la gente. Eso no hay discusión. Pero, lógicamente, que ya viendo uno a mediano y largo plazo, lógicamente que el área social es la más importante. Y ahí es donde yo tengo ciertas inquietudes, porque si hay demasiado peso a la parte de seguridad y a la parte de inversiones, eso no cambiaría mucho en términos de un cambio sustantivo de política, o si quieres, de modelo de desarrollo del país, porque la variable en la cual tenemos estos problemas es lo social, y dentro de lo social, educación. Entonces, hasta el momento yo no he visto un claro mensaje, una clara propuesta
en el tema social y específicamente en educación. Sé, ¿verdad?, que hay mucha capacidad en el ministerio y que están trabajando en esa área, pero que se esperaría que ya, por ejemplo, el 15 de septiembre del Día de la Independencia, podrían aprovechar para dar un mensaje contundente al país de decir, miren, el área social es una piedra angular de este gobierno, porque de lo contrario vamos a estar con el riesgo de estar repitiendo, miren, lo que se necesita es crecer, ¿verdad?, y crecer va a ser la solución, y ya vimos que el famoso rebalse nunca llegó. Te necesitas políticas públicas dirigidas para atender a la población. Porque eso es bien importante lo que tú acotas, Rafa, porque hay una percepción también de que pueda, a partir del beneplácito que tiene la empresa privada, sobre todo los grandes empresarios, aquellos que impactan grandemente, que se sienten satisfechos con los primeros días del presidente Bukele, hay también cierto temor de que pueda ocurrir lo mismo, que nos vayamos a esta política del rebalse, que fue lo que cabalmente ocurrió desde el 89, ¿no? Y alguien decía una cosa bien interesante, no sé si tú te lo recuerdas. Lo que pasa es que aquí pasaba que el rebalse pasaba y te ponían otro. Entonces, nunca llegaba. O sea, era ciertamente, ¿verdad? Entonces, nunca le llegaba a la gente porque los mismos te ponían otro. Entonces, ese es un temor también que algunos sostienen, ¿no? Que ojalá, los críticos de él le llaman que es un gobierno totalmente neoliberal, ¿verdad? Que no tiene mucha diferencia con Arena, ¿verdad? Pero otros no, otros le ven como mucho. Sí, yo creo que ahí entra la parte ideológica mucho a jugar. Sin embargo, esta cuestión de prioridades y metas es bien importante también para la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, recordemos que este es un gobierno nuevo, donde prácticamente está conformado con personas con gran voluntad, pero con poca experiencia en la administración pública. Y si tú quieres hacer un mejor uso de los recursos, tienes que hacer lo que se llama gestión por resultados. ¿Qué es gestión por resultados? Es que mire cuál es su objetivo y cuál es su meta. Estos son los recursos, ¿ok? Demuéstreme cómo está alcanzándose estos objetivos. Eso no solo le permite al presidente ir apretando las tuercas donde corresponden los diferentes ministerios, que si no es una manera también de rendirle cuentas a la población que tiene muchas expectativas, y por otra parte también a la comunidad internacional. En ese sentido yo creo de que poder trabajar en la parte técnica, en el establecimiento de cuáles son esas prioridades, cuáles son esas metas, es un déficit que tiene actualmente. Y eso es muy importante. Yo creo que, como te repito, si lo hacen, digamos, el 15 de septiembre sería ideal y un mensaje muy positivo para la población. No es que se esté diciendo de que no está bien, que sino lo que se necesita para asegurar una mejor gestión. O sea, a todos les conviene que haya un buen gobierno. Entonces yo creo que la madurez con la cual la población salvadoreña está actuando, creo que es digna de reconocer. Los que tienen ahorita el gran problema son la oposición. Sí. Pero hay un elemento muy importante, Medardo, que es la lectura de la sociedad. Yo creo que quienes están liderando en las encuestas y quienes están gobernando, hay un elemento que no se les reconoce, y yo creo que es que lo han hecho también porque han tenido una lectura acertada de la sociedad. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa leer bien? Es que la sociedad salvadoreña de ahora ya no es la del siglo XX. O sea, nosotros somos un país de migrantes. O sea, 3 de cada 10 salvadoreños viven en el exterior. La mayor cantidad de población son jóvenes, urbanos. Ya no somos rurales, somos urbanos. Las comunicaciones. Tú me decías que uno de los mayores
audiencias son las redes de tu programa y del canal. O sea, ya la comunicación. Entonces, nosotros ya se pasó de la cachucha, del sombrero a la cachucha, ¿verdad? De las botas a los tenis, ¿verdad? O sea, ya cambió, digamos, la sociedad salvadoreña. O sea, en otras palabras, ya no es tan inteligente venir a mentirle al salvadoreño porque el salvadoreño está mejor informado, mejor documentado. Sí, sin lugar a dudas. Y eso es un gran reto también para los gobernantes. O sea, sí, porque también así van a exigir. Porque bajo esa perspectiva, Rafa, volviendo a esta encuesta de la prensa gráfica, recuerdo haber visto una lámina que en términos económicos la gente tenía una actitud positiva, ¿verdad? Que no había ocurrido en hace muchísimo tiempo. Y eso es bueno porque el ánimo ayuda precisamente a emprender nuevas actividades en función del país. Sí, yo por eso justamente inicié respondiendo que uno de los elementos más importantes es el ánimo de la población. Exacto. Y eso, ahora, hay un tema de que realmente va a ser el dolor de cabeza, sino que ya lo es, ¿verdad? Lo que sucede es que no se está sintiendo con fuerza, que es, bueno, algunos sí lo están sintiendo con fuerza, pero a nivel de la opinión pública, llamemos, todavía no se siente, ¿ya? Que es el tema migratorio. Porque esa era la válvula de escape del salvadoreño. O sea, el salvadoreño, al no encontrar oportunidades y de tener riesgo por la violencia, muchas compatriotas, la opción era emigrar, ¿verdad? Y es, digamos. Y es, ¿verdad? Pero cuando tú ves que militarizan la frontera Estados Unidos-México, la frontera México-Guatemala, que ya ponen acá también en los puntos ciegos y hay un despliegue, bueno, quiere decir que cada vez va a ser más difícil o más caro el intentar llegar. El emigrar. Pero entonces quiere decir que se está cerrando una puerta, una válvula de escape, y que eso se va a traducir en mayor presión social para el gobierno. O sea, una fuerte presión, porque van a demandar más recursos y empleo. Y si no hay respuestas en términos de empleo, lógicamente que todo lo que es el elemento de violencia puede tender a revertirse lo positivo que esté en este momento. Lo otro, ¿no?, es que en el mediano plazo, y hay algunas señales que empieza a decrecer la remesa, a decrecer, no a disminuir. O sea, está creciendo menos, más lentamente las remesas, que son más de 5.000 millones de dólares al año y que son los que equilibran la macroeconomía y la economía familiar también de muchos. Sí, de manera increíble. Entonces, cuando se observa ese tema, y por otra parte los retornados, ¿ya?, o el tema migratorio, o los tepecianos, ¿qué va a pasar con los tepecianos? ¿Ya? Si son 200.000, que el 30% tenga que regresar, estamos hablando de 60.000 personas. Sí. ¿Ya? Entonces, ese tema creo yo que se ha estado en la opinión pública, lo que ha prevalecido es una satisfacción de ver el giro de la política exterior a favor de Estados Unidos y en contra del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que en la opinión pública, y la gente está contenta, o sea, porque la gente allá vive, allá aspira a emigrar hacia el norte. Eso, pero en el fondo, ¿verdad?, lo que no se observa o lo que no se discute, bueno, miren, aquí hay un problema serio en términos sociales, ¿verdad? Vuelvo al tema social, ¿verdad?, donde lógicamente si nosotros como país no estamos siendo capaces de responderles a las necesidades de la población y al crear oportunidades de trabajo, de empleo a la población, y por eso emigran, y ahora no van a poderlo hacer y van a regresar una cantidad, lógicamente que El Salvador va a tener una gran dificultad. Entonces, yo ahí cuando veo los mensajes, digamos, solamente concentrados en temas político-institucionales, mi llamado, mi reflexión que estoy haciendo acá en tu espacio, Medardo, es ojo con el tema social.
el tema social no es que abordando los otros tú vas a resolver el tema social. No. El tema social necesita un tratamiento específico, necesita una respuesta de política pública para ello. Y se necesita discutir la reforma fiscal, de acuerdo. Pero ¿para qué la reforma fiscal? Entonces, yo creo que esos son temas que sin lugar a duda van a aparecer porque la realidad misma te lo va a exigir. Y es donde yo me gustaría, por eso la importancia de analizar cuál es el plan del gobierno para este periodo. Entonces, ojalá que en estos próximos semanas, próximos meses, pues se vayan aclarando y que el gobierno vaya comunicando. Y en esa medida yo creo que le va a convenir a ellos mismos para su gestión, como la relación con la comunidad internacional y para la transparencia de su gestión. Yo creo que ese es un elemento que favorece a la gestión, a la administración del gobierno de turno. Ok, muy bien. Yo espero que usted esté disfrutando o compartiendo esta conversación de esta mañana, porque cabalmente lo que queremos es que usted ayude a construir su propia opinión. Estamos conversando con Rafael Ernesto Goches, él es economista, sobre estos temas que son muy importantes. Vamos a hacer la primera pausa del día, ¿le parece? Y regresamos. Muy buenos días a usted que recién se incorpora a nuestra entrevista, porque todos nosotros sabemos que es muy dinámica la audiencia en las mañanas, porque hay algunos que están haciendo sus labores ya para irse a trabajar, entonces están escuchando ya a la distancia, otros que pueden estar en la comunidad viéndonos. A usted donde esté, en cualquier parte, es un gran gusto que esté en sintonía de la tertulia. Se está en sus redes sociales, estamos en el Facebook de TVO, en el Twitter de TVO, en el canal de YouTube de TVO, y es un gran gusto también a los amigos que nos ven desde fuera de El Salvador. Estamos conversando con Rafael Ernesto Goches, él es economista, teniendo una conversación muy interesante. Quería comentarte lo siguiente, que es como valoraciones que también uno escucha, ¿no? El gobierno de México cabalmente desplaza por primera vez 6,000 miembros de la Guardia a la frontera, y también se pone el gobierno de Guatemala, ¿no? También pone un poco difícil. A la par que el gobierno de México desplaza a los 6,000 guardias, viene el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno de El Salvador hacen este plan que va a permitir destinar 30 millones de dólares, creo, para crear oportunidades agrícolas en la zona rural, que es cabalmente donde la mayoría de los salvadoreños intenta buscar el sueño americano, ¿eh? Y el presidente de los Estados Unidos, el presidente de El Salvador, hace políticas, acciones, gestos de mucho respeto, de mucha cordialidad al gobierno de los Estados Unidos. Han venido personajes importantes del gobierno de los Estados Unidos. Hay un nuevo embajador que llega ayer y también se pone a disponer de trabajar. Y algunos sostienen que hay que tener cuidado porque los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, cualquiera pueda pensar que en la buena intención del presidente de la República es que cabalmente se genere inversión para eso que tú hablabas, de la posibilidad que empiecen los retornados, que por el bien del país queremos que sigan creciendo estas inversiones, ¿no? Bueno, este es un tema bastante complejo, porque el tema migratorio, lo delicado del asunto es que ya llegó o está dentro de la política estadounidense. Es decir, que ya está en las elecciones que son el 2020 en Estados Unidos. Ya es un tema político. Que fue angular, perdón, Rafa, para el gane de Donald Trump. Sí, y ahora lo están nuevamente promoviendo con un enfoque naturalmente de seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces, ese es un elemento macro y que marca incluso, si tú ves cómo se establece la negociación México-Estados Unidos y llegan al acuerdo donde mezclan el aspecto arancelario, o sea, de comercio internacional, con el tema migratorio. O sea, ahí el acuerdo es no suben los aranceles y México toma las medidas justamente que vienen
los 6.000 guardias que tú hacías mención. Sí. Bueno, ayer eso se va a complicar porque ayer nada menos Estados Unidos anuncia la subida del arancel para el acero mexicano. Entonces eso va a tener repercusiones tremendas porque ya empieza la relación también con China. Entonces toda la variable, digamos, comercial alrededor de la relación México-Estados Unidos entra a una nueva esfera. Lo importante de México para lo que respecta a Centroamérica es que en el mes de mayo la CEPAL le entrega a López Obrador lo que se conoce como el Plan Integral de Desarrollo para el sur de México y para Centroamérica. Okay. Y el planteamiento que López Obrador transmite a Estados Unidos y también acá, México como el hermano mayor nuestro, le transmite a Centroamérica, especialmente al Triángulo Norte, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador, el mensaje es, miren, para solucionar o para evitar el flujo hacia el norte, es que hay que mejorar las condiciones de vida en el lugar de origen de los emigrantes. Ese es desarrollo local. O sea, solucionen los problemas en el lugar de origen de los emigrantes. Y se presenta este plan de desarrollo integral donde hay un fuerte componente de inversión. Y hay megaproyectos. Ahí está, por ejemplo, toda la parte de conexión ferroviaria, digamos, de parte del sur, la parte energética, proyectos importantes en términos de infraestructura, de la parte económica, logística, pero el componente sustantivo que marca la diferencia es la parte social. O sea, lo que estoy tratando de decir es que ya ahí hay un elemento técnicamente hablando importante que nos pudiera servir, digamos, como referencia de cómo trabajar. Lo que sucede, Medardo, es que Centroamérica no tiene las mejores condiciones en estos momentos. Tenemos, bueno, ayer nada menos declararon estado de sitio en varios departamentos de Guatemala porque asesinaron a unos militares por parte del narcotráfico. O sea, ya un estado de sitio ya es una situación. Y acaban de meter detenida a la que fue candidata hace unos días presidencial. O sea que la situación de Guatemala es bastante difícil. Honduras acaban de 58 años de prisión para la ex primera dama y está esposa de Porfirio Lobo, ¿no? Sí, y está seriamente cuestionado el presidente Hernández. Bueno, dicho ese paso, acá no fui invitado, digamos, a la toma de posesión. O sea que no estamos en las mejores condiciones tampoco. Sobre todo política. Entonces, yo lo que estoy tratando de darte es que el marco regional está un poco pero en complicado. Ese marco, con todo y todo, el mejor estabilizado en este momento es El Salvador. Claro, y es el que y así lo está manejando. Y por eso es que el presidente dice que quiere que así se vea con el gobierno de los Estados Unidos, desde el gobierno de los Estados Unidos. Sí, pero para el tratamiento migratorio, ¿verdad?, no es la mejor forma. O sea, tiene que estar un mínimo de armonía entre los centroamericanos y afortunadamente la relación con México es muy buena, ¿verdad?, pero México, ¿verdad?, que está jugando grandes ligas con Estados Unidos, ¿verdad?, el tema migratorio, el gran problema es que le puede explotar en la cara al mismo México, porque tampoco tiene la capacidad para atender y darle todos los servicios a los migrantes que están en México. ¿Y México será también así como El Salvador, Rafa, por tu experiencia y conocimiento? Es decir, en el sentido de que muchos mexicanos quieren ir siempre a los Estados Unidos. Sí, ha ido reduciéndose. Ha ido reduciéndose. Sí, es que las inversiones, bueno, es que México, solo para que tengamos una idea nosotros, ¿verdad?, porque muchas veces solo nos vamos por lo del fútbol con México. Sí. Pero, digamos, si El Salvador tiene 20,000 kilómetros, ¿verdad?, México tiene 2 millones. Sí. El Salvador tiene 300 kilómetros de playa, ¿verdad? En México tiene cerca de 11,000. Sí.
Sí. O sea, es una escala, y si nos vamos a la parte empresarial, ¿verdad? Realmente es impresionante, digamos, la diferencia en términos de escala. ¿Verdad? Y tú tenés todo el servicio diplomático, institucional de México, es de lo mejor en Latinoamérica. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, ellos tuvieron que negociar ante la presión de los aranceles el tema migratorio. Entonces, yo escuchaba, porque estuve en México hace un par de semanas, escuchaba una discusión entre los especialistas del tema, por ejemplo, el canciller Castañeda, por cierto, en esa discusión, y la conclusión es que, miren, este es un tema que vino para quedarse de años. México lo está viendo así. Es decir, este no es un tema que se va a solucionar con un periodo de gobierno o con un gobierno. Este es un tema humano, complicado, que va a requerir mucho tiempo. Entonces, eso lo debemos de entender nosotros. Si México, con esa escala así resumida que hice, está viendo que el problema migratorio va a ser, necesita un tratamiento no es que con una aspirina se va a solucionar, sí. No, este es un tratamiento que va a requerir mucho tiempo. Nosotros lo mismo. Si las causas que están determinando que nosotros seamos un país de migrantes son fuertes. Entonces, pero también tiene su lado positivo. O sea, porque digamos, aquí se ha ido mucho talento humano. Pero también nosotros tenemos relaciones. Hay salvadoreños, tú quedas impresionado que están en los mejores hospitales, digamos, cirujanos o médicos especialistas del corazón, están en eso, están en hoteles, están en universidades, están en la NASA, están en todas partes. Y muchas veces con deseos de colaborar. O sea, hay una red de talento, de capacidades que se pudieran aprovechar. Lo mismo los tepecianos. Los tepecianos, no sé, creo que era más del 85% son bilingües. Son personas con nivel alto de educación. Hay empresarios, son trabajadores. Imagínate que más del 85% ya son bilingües, o sea. Son trabajadores, saben cómo funcionan, las leyes, sí. Cómo respetar, educación cívica. O sea, por esa extrapolación tienen mejor educación todo este tiempo viviendo, respetan la línea amarilla. Porque nosotros tendemos a ver lo que como negativo y no. Entonces, yo lo que estoy tratando de explicar es que la política externa tiene que relacionarse con la política interna. Eso es lo que yo he tratado, que es un tema difícil, pero si nosotros relacionamos, y el tema migratorio permite hacer ese vínculo. Es decir, nosotros con México, que es nuestro hermano mayor, creo que es un socio estratégico importante. Y qué bueno que el gobierno lo está viendo desde esa visión. Correcto. Y nadie pudiera tener, digamos, o hacer acciones para que eso no se vea desde esa manera. Ahora, mencionaban ya, digamos, de que la gran dificultad, y aquí lo quiero relacionar con el tema que tú tocabas al inicio, Medardo, del presupuesto y las inversiones, es que en términos técnicos ha habido un avance importante. Y México y López Obrador tiene ese plan integral y lo está trabajando con sus homólogos centroamericanos y con Estados Unidos. Pero viene la pregunta, ¿y el financiamiento? Y ahí ya la respuesta cambia. ¿Por qué? Porque se había mencionado, incluso algunos medios de comunicación internacional lo mencionan como el equivalente al Plan Marshall. El Plan Marshall fue el que se elaboró después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción. Entonces, por la magnitud del problema. Y yo creo que ese es el gran mensaje, digamos, miren, la migración para poderla contener es que hay que abrir las oportunidades en estos países de origen.
Y para ello la inversión es sumamente importante. Y para ello es importante, Rafa, el combate a la corrupción a partir de esa posibilidad. Fíjate que escuchándote y viéndote me nace una idea que lo compartimos con la audiencia, es que esta iniciativa del gobierno de El Salvador, por ejemplo, de solicitar formalmente a las Naciones Unidas la instalación de una comisión internacional contra la impunidad, lejos de todas las valoraciones políticas, es altísimamente positiva, porque es el organismo regional de las Naciones Unidas que sabe que eso es importante para que después puedan venir inversiones, que es cabalmente lo que tú estás acotando. Sí, ahí la cuestión, pero hay un punto bien delicado, de que si prevalece la visión de seguridad y no de desarrollo, las soluciones están decantándose, digamos, por la respuesta, digamos, de más guardias, de más soldados, y eso te lo puede contener, pero no te va a resolver las causas que están provocando eso. Entonces, que tenemos claro que son de años. Son de años y son estructurales. Y son estructurales. Pero si prevalece eso, realmente nosotros como país vamos a estar en una situación sumamente complicada, porque al cerrarse la válvula de la migración, es como que tú encierres a una persona en un cuarto de 4 paredes, pero sin ventanas y puertas. Se va a desesperar, ¿y para dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Entonces, ese es el riesgo de que prevalezca lo de seguridad. Entonces, ya en México se está discutiendo a nivel internacional, ¿verdad? Porque lo que te estoy mencionando es que se estaba discutiendo abiertamente, públicamente. Eso aquí no se está discutiendo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen, miren, aquí está esta respuesta, esta propuesta que es en términos de desarrollo. Si nosotros nos vamos por la parte militar, eso no se va a contener. Y ya está probado de años que eso no se va a contener. Es más, los corrompen, ¿verdad? O sea, si las fronteras siempre han estado supuestamente vigiladas, pero la misma, porque allá estás hablando de narcotráfico de gran escala, no estás hablando de mini... Es otro nivel, lastimosamente también en narcotráfico. Es otro nivel. Entonces, la discusión que está a esa escala es, ojo, con la visión nada más de seguridad, ¿verdad? Que es importante, sí, pero la seguridad debe ser un componente de un enfoque más integral donde esté la parte económica, esté la parte social, por ejemplo. Entonces, el riesgo es que se vaya a pensar de que con una respuesta nada más de la bota, tú vas a solucionar los problemas. Ahora, no vas a solucionar los problemas. Los que nos pueden estar viendo también pudieran pensar que nosotros estamos haciendo hincapié en esta parte, pero hay una parte del plan control territorial, ¿verdad? Que la primera fase era represivo y que buscaba impactar en las estructuras delincuenciales para reducir los homicidios, que todo el mundo, aún los críticos, dicen que es histórico la manera como se redujeron. De hecho, agosto es el mes con menos homicidios desde la firma de los acuerdos de paz, y ese es altísimamente positivo. El plan control territorial también tiene una segunda fase que le llamaron oportunidad, y es cabalmente esa inversión de 91 millones de dólares para reconstruir el tejido social, ¿verdad? Es decir, que se supone, ahí va, por ejemplo, estaba viendo que el director de la dirección, valga la redundancia, del tejido social, estaba anunciando la construcción, no sé si de 12 o 15 cubos, le llaman ellos, donde es esa estructura donde crean oportunidades, además de componer el tejido social, ¿no? Cualquiera podría pensar que esos 91 millones de dólares debe de haber un alto porcentaje para la educación que tú planteabas al principio, ¿no? Pero la visión del gobierno, por lo que podemos ver, es precisamente que la reconstrucción del tejido social después de la represión, y además que se supone, y debe de ser así, que va a entrar el Estado a las comunidades, que entra, eso tiene que ver, por ejemplo, el lanzamiento del plan de salud, que desde cualquier punto de vista es positivo, porque en este momento se están contratando 1,000 eventuales o temporales empleados en salud, entre médicos, técnicos y enfermeras, entre otras cosas, para sacar la acumulación de retraso que se tiene en todo esto.
cualquiera puede pensar que sí están dándose líneas concretas, ¿verdad? ¿Tú cómo lo ves estas acciones? ¿Las ves contundentes o tenés tus valoraciones? Porque cualquiera puede decir, pero ¿cómo están criticando? Porque el gobierno, por lo menos el presidente ya instaló ya el plan de salud, que lo va a la par del tema de seguridad, y pensamos que probablemente puede ocurrir, ¿no? Se anuncia algo en tema de educación que es fundamental, ¿no? Sí, ahí depende con la óptica que se vea. Exacto. Mira, yo, en términos técnicos, tengo una opinión todavía en construcción, porque no tengo la información. Por eso la importancia del Plan General de Gobierno. Ok. Te lo voy a poner de esta manera. No hay duda, y las encuestas así lo demuestran, de que la población está recibiendo bien las acciones, digamos, del componente 1 del plan de control territorial. Y eso no hay discusión. Mi observación y la duda, ¿verdad? No es crítica todavía, que sino duda, ¿verdad? Es que si la prevención de la violencia va a formar parte dentro de lo que es la política de seguridad pública, o si la prevención forma parte de la política social. ¿Qué es eso? Si la prevención forma parte de la seguridad pública, quiere decir que el trabajo del tejido social o de las comunidades va a ser liderado, digamos, por el Ministerio de Seguridad, es decir, por la policía y en coordinación con la Fuerza Armada. Espérenme, eso significa de que cómo se va a establecer la relación con el tejido social. Sí. Ok, ese es uno. Lo otro, la inquietud, es, bueno, si la prevención forma parte de la política social, lo del tejido social se va a hacer a través de las unidades de salud, de la escuela, es decir, de los que forman parte del gabinete social, que es bien diferente. Es bien diferente que tú te relaciones con la comunidad a través de la comunidad educativa, del profesor o del médico, a que tú te relaciones con la comunidad a través de la policía y del soldado. Y Rafa, y el involucramiento sistemático de las municipalidades. Totalmente de acuerdo. Ya no chispazos, sino que, o sea, sería mágico soñar, maravilloso, que una reunión, gobierno de la República, las municipalidades, mire, trabajemos en esto y esto debe de ser orientado, el FODES, que todos nosotros sabemos que debe mejorarse. Y nada menos, yo escuchaba a unos catedráticos que una universidad ha traído en estos momentos aquí al país, justamente hablando sobre la importancia de la sana convivencia, o sea, del tejido social. Mi inquietud es que si eso se maneja dentro de una política de seguridad pública, no tiene el mismo potencial ni crea las condiciones de que si se maneja dentro de la política social. O sea, es bien diferente la política social a la política de seguridad pública. Tú necesitas la parte de seguridad pública. Ciertamente. Ciertamente, pero eso cumple determinado parte del proceso. El gran reto es cómo entra la parte social. Entonces ahí es donde entra el tema que tú muy bien señalabas, es cuál es la participación, el rol de los gobiernos locales. Porque aquí se nos olvida muchas veces de que el gobierno local, el consejo municipal es electo directamente por la población. O sea, es la base de la democracia. Sí. O sea, nosotros solo lo vemos partidariamente, que este es del partido este. No, pero en términos de democracia, ahí está el fundamento del sistema democrático. Es la unidad primaria, como dice la misma Constitución. Entonces, lo que ha fallado acá es la relación del gobierno municipal con el gobierno central. Pero hay señales positivas, por ejemplo, el Parque Cuscatlán y todo ese trabajo que están haciendo para el centro histórico. Ese es un ejemplo, fíjate bien, ese es un ejemplo que, por cierto, lo comenzó el presidente cuando era alcalde. Lo retoma el actual alcalde, pero invita al sector privado. O sea, y ahora ya hay gobierno nacional, está el municipio, está el sector privado, está la academia, están ONGs, está la comunidad internacional.
ese es un ejemplo de lo que se puede hacer si realmente hay un liderazgo democrático. Es decir, con si esa visión, ¿verdad? Si tú invitas a los diferentes sectores a que sumen esfuerzos y está en juego lo que tantos años se ha venido trabajando, que es la recuperación del centro histórico. Entonces, por eso es que aquí lo importante es que hay buenas prácticas. Eso podría ser, ojalá que se consolide ese esfuerzo, porque también yo he escuchado a gente que está en el mundo de la política criticando de esa relación entre el gobierno nacional y el gobierno, si eso es lo que más necesitamos aquí en el país, o sea, esfuerzos de país. Entonces, yo creo de que eso no lo puedes conducir con una visión de seguridad pública. Tiene que ser un enfoque de desarrollo, es que bien cualitativamente es diferente. Sí. Ahora, que tú necesites la intervención de la policía, de la seguridad pública para la recuperación de los territorios, lo vas a necesitar. Yo lo que estoy diciendo es que la prevención, no la represión, que la prevención, ¿ya?, lo más conveniente es que se maneje dentro de la política social, no dentro de la política de seguridad pública. Esa es una diferencia cualitativa sumamente importante. Por eso yo digo, al leer el Plan General de Gobierno, eso debería estar en blanco y negro. Sí. Entonces tú ya vas a saber, y eso es bien importante, porque si tú te vas por la vía de relacionar la prevención con la política social y tienes casos como el centro histórico de aquí de San Salvador, donde está formándose una masa crítica positiva, bien importante, tú estás diciendo, mira, este puede ser un camino de donde trabajar. Entonces, por ahí es donde yo veo la pertinencia, la importancia de que pongan en blanco y negro lo del Plan General de Gobierno. Muy bien. Estamos conversando con Rafael Goches, economista. Al principio de nuestra locución, Rafael sostenía sobre la importancia del desarrollo local. En toda esta conversación, en toda esta tertulia, ciertamente, estamos claros que una labor súper importante es la que hacen los alcaldes, que evidentemente se reconoce que a través de la voluntad soberana del electorado logran ganar sus municipios. Pero también hay situaciones que es importante que vayan ocurriendo. Y para usted, para su análisis, en este tiempo de comunicación que estábamos conversando, esto ocurrió en un municipio de la zona occidental con un alcalde que habría perdido los estribos y habría sacado de la reunión a un miembro del Consejo Municipal. ¿Por qué es importante esto? Porque para nadie es un secreto que los consejos municipales plurales tienen dificultad en muchos municipios. De hecho, Comures tiene un dato muy interesante de las prácticas de convivencia, ¿no? Y ya estamos ahí, pero por eso es que estos programas son importantes, porque estas cosas, desde nuestra perspectiva, no deberían de ocurrir. Vea esto, por favor, y después lo analizamos. Ajá. La foto ahí. Acá le estamos marcando la cara. La foto ahí. No importa. Miren qué hora es. Vaya, pues sí, pero esto debería de estar de hace tiempo. ¿Qué hora es? Don Nelson, esto no es responsabilidad. Esto tendría que haber sido... La foto ahí. Acá le estamos marcando la cara. La foto ahí. No importa. Miren qué hora es. Vaya, pues sí, pero esto debería de estar de hace tiempo. ¿Qué hora es? Don Nelson, esto no es responsabilidad. Esto tendría que haber sido desde ahí. Este tiempo de comunicación
la idea es que estas cosas no ocurran ya. Es decir, es una democracia. La ley está hecha, Rafa, para que el que gane la elección gobierne sin problema. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque toda esta tertulia que hemos tenido se queda en nada si desde el gobierno local no se mejoran las prácticas. Vamos a hacer una pausa y regresamos, ¿le parece? Y comentamos esto. Y también su opinión sería importante. Llegamos ya a las 7 de la mañana con 38 minutos. Me preguntan de dónde es este material. Es el alcalde Nelson Cibrián del municipio de Caluco. Habría ocurrido que en algún tipo de reunión este concejal es del otro partido, él hace el uso de la fuerza y el concejal que es sacado con el uso de la fuerza habría presentado ya la denuncia a la Fiscalía General de la República. Si el alcalde de Caluco o alguien de Caluco nos está viendo y puede llamarnos y contar su versión, pues totalmente bienvenido. Pero sí es importante, si lo puede volver a poner producción, porque está alguien aquí que conoce mucho sobre desarrollo local y es importante ver la parte ya, precisamente qué es esto, ¿no? Ahí se puede ver, el señor que está al final como que es un concejal propietario, ¿no? Y como que en algún momento se molesta, lo jala, lo saca, cierra la puerta y pasa a firmar, como que lo que ocurriría es que estaría pidiendo que firmen el acta de alguna reunión de consejo y el señor se opuso y bueno, esto habría ocurrido. ¿Por qué toda esta contextualización? Porque, Rafa, los alcaldes se vuelven fundamental en este, digamos, nuevo gobierno, ¿no? Ya tienen aprobado el 2% del FODES, que para algunos no debió haber sido así, porque fue el gobierno que lo hizo de salida, pero bueno, está el gran argumento que los alcaldes necesitan el dinero. Pero ¿cómo hacemos, Rafa, para que sea mucho mejor la administración de los municipios a través de los consejos plurales? ¿Tú cómo lo ves a partir de tu experiencia? Bueno, yo marcaría una diferencia sustantiva en lo que es municipalismo y desarrollo local. Por favor. El desarrollo local se basa mucho en la participación ciudadana y de la parte económica, o sea, del sector productivo, que son dos actores generalmente ausentes en muchos de los municipios. El Código Municipal es el que rige, el que norma el quehacer de las 262 municipalidades. Y ahí está el título 9, que es justamente referido a transparencia. Pero lamentablemente ese título 9 no es un saludo a la bandera, como Ciertamente. dice. Porque realmente si hubiera información y la población demandara o exigiera rendición de cuentas... Perdón que te interrumpa. Que por ley los alcaldes están obligados a hacer un ejercicio de rendición de cuentas cada año para rendirle cuentas. Pero lo que ocurre es que los alcaldes lo que montan es un evento y no necesariamente un ejercicio de rendición de cuentas que la misma ley le dice el procedimiento de cómo hacerlo. Y no solo una vez, no regularmente, o sea, el presupuesto participativo, o sea, cómo se realiza o cómo se elabora el presupuesto a nivel municipal. Pero si no hay participación ciudadana, lo que sucede son grupos, pequeños grupos que se apoderan, digamos, del aparato público municipal. Y entonces, y ese es un elemento para mí fundamental, o sea, cómo se activa la participación ciudadana. Para realmente, yo te garantizo que si la población se da cuenta de casos como el que tú acabas de proyectar, y sabe qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, a la hora de votar en el 2021, claro, a alguien va a premiar y a alguien va a castigar. Claro. De ahí la importancia de la participación ciudadana. Y el otro elemento son los partidos políticos. Porque ¿cuál es el perfil de los candidatos que ellos proponen para las elecciones? Entonces, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuál es el perfil? Cuando se dice el perfil, bueno, es una persona con educación, ver su trayectoria, su comportamiento. Su vocación de servicio. Su vocación, en fin, tantos elementos y elegir. Pero muchas veces los partidos políticos
lo que hacen es replicar, digamos, quienes controlan los partidos políticos. Entonces, creo que esas dos son las respuestas más importantes. Por una parte, cómo se modernizan o democratizan los partidos políticos, y por otra parte, cómo se activa la participación ciudadana. De lo contrario, no van a haber muchos cambios. Pero por otra parte, también sería injusto proyectar o decir de que esto es lo general, ¿verdad? Porque realmente también hay municipios donde realmente están funcionando muy bien. Exacto. Y donde hay buena relación entre el gobierno nacional y el gobierno local, donde hay más apertura, donde hay rendición de cuentas. Pero hay mucho trabajo. Yo realmente ese es otro tema que tengo interrogantes, porque va pasando el tiempo y no se mira respuesta en términos de que anunciaron la creación del Ministerio de Desarrollo Local y hoy por hoy yo no conozco el proyecto, no puedo ni opinar porque no conozco el proyecto. Parece que tiene que pasar por aprobación de la Asamblea Legislativa. Es que la creación del ministerio como tal lo puede hacer el Ejecutivo. Lo que sucede es que el FIDL está creado, ¿verdad?, por ley del FIDL. Entonces, tú necesitas, si lo vas a cambiar o si lo vas a modificar. Y la otra cuestión es que, como en el fútbol, ¿verdad?, si su equipo está jugando bien, no haga ningún cambio. O sea, si el FIDL está funcionando, ¿verdad?, ¿por qué lo vas a cerrar? Sí. Esa es una evaluación bien importante que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el FIDL lo que ha hecho es inversiones sociales para las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Y esa ha sido su experiencia, su capacidad. Su razón de ser, su creación, ¿no? Ellos te pueden modificar. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto aquí, esa institución era la que reaccionó en la primera línea, digamos, de respuesta. Entonces, yo, en términos de proyectos, de infraestructura básica, que es el fuerte de ellos, yo creo que ahí, hasta el momento, yo creo que ha sido acertada la decisión de decir, espérense, porque hasta ahora no lo han desmontado. No está desmontado, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, si tú vas a crear el ministerio es porque vas a trascender o vas a superar lo que hace el FIDL. Porque si tú vas a hacer lo mismo que va a hacer el FIDL, no lo movas, déjalo ahí como está. Entonces, yo creo que esas son de las cuestiones que valdría la pena, digamos, que se aclararan. Meterle el acelerador, ¿verdad? Se metiera el acelerador o decirlo claramente, miren, hemos reconsiderado o vamos a hacer esta cuestión, o no sé. Pero hoy por hoy no se ve nada claro de cuál es la respuesta. Entonces, con este tema de las imágenes que proyectamos, digamos, la recomendación sería la de siempre, ¿no? Que usted, ciudadano, se entere de las políticas que están obligados a hacer los gobiernos locales, de ese capítulo 9 de transparencia, ¿no? Vaya al Código Municipal y se va a sorprender de lo que están obligados los municipios en términos de transparencia. Bueno, y está también la ley de acceso a la información. Por ejemplo, tú, ciudadano de Caluco, si tú quieres saber cuál era la discusión de esa ordenanza o de ese decreto o acuerdo municipal, ¿qué fue lo que originó? Tú puedes pedir, ¿verdad?, cuál es el origen de y está obligado por ley a decirle, a darlo. O sea, por eso es la importancia de activar la participación ciudadana, porque también es la forma en la cual la ciudadanía le exige a sus gobernantes. Y yo estoy seguro de que con solo el hecho que tú hayas proyectado eso va a ser una reacción, me imagino, en ese consejo municipal bien importante. Ojalá que hayan mecanismos de participación en ese municipio, ¿verdad?, que puedan aclarar y mejorar, digamos, la armonía en la gestión municipal. Claro, y de eso precisamente se trata, amigo televidente. Como le decía, estamos conversando con Rafael Ernesto Goches, economista. Hemos hecho cabalmente una tertulia. Hay muchos temas que estamos desarrollando a partir de los 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele. Entonces, como para ir llegando a la conclusión, Rafa, viene otro tema que también
ya vimos la parte de inmigración, vimos la parte económica, vimos la parte de seguridad. Este plan de salud, ¿tú cómo lo ves? Es decir, conozco a muchos médicos jóvenes, es que mira, el impacto también es positivo, ¿verdad? Desde la grada pequeña, digamos, ¿no? Como mucho médico joven. Ayer, por ejemplo, yo logré bajar al Ministerio de Salud y había una cola de casi 700 personas dejando su currículum. Entonces tú te pones a pensar que era gente con formación profesional, ¿verdad? Entonces uno cualquiera como ciudadano piensa, bueno, el gobierno está haciendo lo correcto, pues, de crear oportunidades para este profesional joven y también está combatiendo la inmigración, porque está creando una respuesta, ¿no? Claro. Ahora, hay una frase que es contundente donde dicen que la clave es la prevención en la salud y que por eso va a crear un instituto de prevención de la salud, que es totalmente correcto. Uno ve seguridad, el 20 de junio lanzó seguridad, hoy salud y esperamos educación más adelante. Pero en conclusión, si el 90% de los salvadoreños está satisfecho, ¿tú cómo lo verías? Bueno, yo realmente en el campo de la salud no tengo mayor información ni conocimiento. Lo que sí puedo ver desde la perspectiva, digamos, ciudadana, es que la clave está en cómo llega la atención primaria en salud, la atención inmediata, dentro de la cual está la prevención naturalmente, que eso se hace a nivel de las comunidades, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la tendencia de solo ver en los niveles, ya digamos, de hospitales, pero esa es la última referencia en la escala donde deben de llegar. El grueso de la atención debe estar en lo que son las unidades de salud. Y lógicamente me imagino que esa cantidad de prestadores de servicios médicos de salud van orientados hacia ello. No tengo yo conocimientos, digamos, de los resultados. Y ahí volvemos al mismo caso. Es que hasta el momento uno no logra visualizar en términos concretos cuáles son las prioridades, cuáles son las metas establecidas. Porque, digamos, tú puedes decir los 1000, ¿verdad? Sí, pero mira, ¿y qué es lo que vas a lograr con esos 1000? ¿Cuál es tu meta, Medardo? Mi meta va a ser, mira, yo pienso reducir en tanto por ciento las enfermedades, yo no sé qué tema, X, Y, Z. Bueno, saber eso, si es una prioridad, es bien importante porque si tú no, al año siguiente tú no estás llegando a esa meta, tú tienes que tomar medidas correctivas para que esos servicios se mejoren. Entonces, pero si tú solo estás haciendo la actividad o solo estás comunicando la actividad, pero no estás estableciendo cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, tú no puedes mejorar tu gestión. Eso se llama gestión por resultados. Entonces, este gobierno es muy importante, ¿verdad?, que avance en esa línea de trabajo por cuanto va a mejorar su efectividad. Con ese respaldo popular que tiene, también es bien importante. ¿No? Es que mira, que lo más valioso es que puede tomar decisiones claves que muchos políticos tienen temor de hacerlo. Por la carga ideológica. Y por el costo político. Pero con ese capital político que tiene este gobierno, que creo que nadie lo ha tenido, ¿verdad?, él puede tomar medidas de fondo, ¿verdad?, para poder llegar a determinados objetivos y que es el momento de hacerlo. O sea, yo creo que 2019, 2020... ¿verdad?, son momentos donde el gobierno, Rafa, puede tomar esas medidas. Y se ven acciones positivas, por ejemplo, fuera de la arista política, ¿verdad? Ocurre lo de la deuda política del FMLN, de los 2.6 millones de dólares, ocurre que el presidente mandata al ministro de Hacienda que eso se invierta cabalmente en salud. Correcto. Y una cosa increíble, ¿verdad?, los diputados por unanimidad aprueban el traslado. Claro. ¿Tú qué pensás de eso? No. O sea, porque la gran crítica era que no iba a poder gobernar, pero es cabalmente por lo que tú decís, la legitimidad que tiene, el capital, y no queda más que. Cualquiera podría inferir que por ahí se va a ir. Es que imagínate que estos diputados hubieran rechazado esa medida, hubieran tenido un costo, rechazo de la población tremendo.
pero yo diría en aspectos sustanciales, sustantivos, neurálgicos. neurálgicos. Entonces, yo creo que... A mí me gusta lo que decías al principio, sería fascinante y conecto contigo que en este nuevo presupuesto de educación se invirtiera el 0.5 adicionales. Después hay que la discusión cómo se va a invertir, pero va para educación y debería de ser a las zonas más vulnerables, ¿verdad? Pero, donde menos llega la educación. Mira, la demanda o las necesidades de educación son tan grandes, ¿verdad?, que aunque le diera ese recurso, yo no tengo duda que la señora ministro va a saber la mejor manera de utilizarlo. O sea, es que cuando tú vas a las escuelas y tú ves a los niños en las condiciones, o ves los profesores, mira, si para darte, yo creo que tú lo sabes, pero hay lugares, hay escuelas, y son bastantes, hay escuelas que los profesores solo van 3 días de la semana. Quiere decir que están faltando 2. El 40%, ya en el año escolar, quiere decir que esos niños van a salir en ese año con el 40% de déficit. Porque no recibieron clase el 40% del tiempo establecido. Y ocurre en este momento. Y ocurre. Entonces, con solo lograr un mayor apoyo a la docencia, ¿ya?, y mejorar las condiciones, digamos, de los centros escolares y mejorar la relación de los padres de familia, los maestros, los estudiantes, solo eso sería un aporte sustantivo en lo que es la regeneración del tejido social. O sea, y si tú le añades, digamos, al sector privado, yo he conocido experiencias donde el sector privado está apoyando y está aliado, digamos, con el director de la escuela y han hecho trabajos increíbles. Lo que sucede es que nosotros muchas veces no los conocemos. Por ejemplo, FEPADE tiene un proyecto sumamente interesante, no me recuerdo cómo le llaman, si le llaman Escuela y Convivencia, ¿ya?, donde realmente están trabajando con bajo perfil, ¿ya?, pero están trabajando de forma sustantiva. Entonces, yo creería de que, digamos, cómo se puede relacionar toda la labor educativa con los diferentes sectores, ¿ya?, sería un paso para abandonar ya toda esta bulla de politiquería y de neoliberalismo. No, resolvamos los problemas concretos de la población. Y yo creo que ese es parte del capital político de este gobierno. O sea, orienten hacia la solución de los problemas. Entonces, sí, porque eso es muy importante. Es bien importante. Entonces le quitas toda esa carga de política que tanto... El presupuesto debe presentarlo al 30 de septiembre. Sí. A la Asamblea Legislativa. Sí. Y empieza la discusión que tiene que ser aprobado antes de que finalice el año. Claro, claro. ¿Verdad? Si no se aprueba, se continúa con el presupuesto del año anterior. Pero lo importante de este gobierno es que este va a ser el instrumento, ¿verdad?, en términos de su gestión, donde se esperaría algunas diferencias sustantivas. Lo que sucede es que hay una estrechez fiscal tremenda, porque todo se va en salarios, en pago de la deuda. El pago de la deuda es superior a lo que está para educación. Sí. O sea, lo que tenemos que pagar como salvadoreños de todos los préstamos es más que lo que está invertido en educación. Y ese es como resultado de decisiones políticas tomadas antes. Claro. Por eso es importante que venga estas valoraciones de alguien que no tiene carga ideológica en el análisis económico, Rafa, porque así nuestra audiencia tiene una mejor opinión a partir de entonces tenemos, pues. Está un poco atado la administración Bukele, porque tiene más del 70% en deuda. Entonces, lógicamente que ahí necesariamente va a tener que tener préstamos. Y para préstamos necesitas el 56 votos. O sea, la mayoría calificada entonces ahí va a haber una negociación. Ahora, el tema es, y ahí uno sí se puede poner en una posición análoga, la manera como se ha negociado siempre, ¿no? A través de componendas políticas que se veían legítimas. O sea, un presidente mandaba una iniciativa al gobierno, a la asamblea, no caminaba, iba a la reunión de los jefes de fracción a casa presidencial y se solucionaba todo. Entonces tú veías a políticos de este partido repartiendo abonos, repartiendo cosas que era parte de
de las cosas. Se supone que este gobierno no quiere hacer esas prácticas, sino que quiere hacerlo a partir de la necesidad de la población. Pero fíjate que justamente por eso es la importancia de la aprobación del Plan General de Gobierno. Ciertamente. Porque el instrumento es el que te ayuda a ejecutar ese plan. Entonces tú necesitas decir, mire, estas son mis prioridades. Y la población, si tú le dices, mire, estas son las prioridades, para esto yo necesito el presupuesto. Estas son las metas que vamos a lograr. El mismo caso que tú pusiste para los 2 millones. Sí. Bueno, usted se va a oponer a estas metas, Sí. a mejorar la salud, a mejorar esto en educación, en esto en seguridad, en esto. ¿A eso se va a oponer o lo va a apoyar? Ok. ¿Ya? Entonces tú le comunicas a la población cuáles son las prioridades, cuáles son las metas y puedes gestionar la aprobación del presupuesto o de esos préstamos para lograrlo. Y si tienes el respaldo popular para hacerlo, es una enorme presión para su aprobación. Totalmente de acuerdo. Rafa, te agradezco muchísimo. No, encantado. Mira, 2 cosas. Te agradezco mucho tu presencia, agradezco mucho la tertulia y además tengo que contarte una infidencia. A mí me encanta decir esto aquí entre nos, nadie nos está viendo. Y es que cuando yo tuve la oportunidad de ser alcalde, Rafael me construyó un instrumento muy interesante, y aquí voy a hacer la infidencia, que le llamó la agenda municipal, que era la ruta que permitía crear municipalismo. Entonces, cuando tú me diste el instrumento, debo de confesarlo con humildad que pasaron meses y no le puse coco. Cuando yo le vine a poner coco, ya había dejado pasar como 6 meses, pero seguía esa hoja de ruta, te quiero contar, que fue lo que me permitió hacer muchas cosas positivas para Zacatecoluca en aquel tiempo, hace ya mucho tiempo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en realidad los alcaldes que se embaracen de la ideología y hagan lo que debe de mandatar el tecnicismo, lo mejor, los programas, hacen una mejor función. Así que quería decirte... No, encantado, es un muchísimo gusto. Y te voy a estar invitando. No, encantado, Medardo. Gracias, Rafa. Éxitos. Gracias. Y a usted, espero que le haya gustado esta tertulia. En realidad, lo que importa es que usted construya su propia opinión y nos vemos mañana, ¿le parece? A las 6 de la mañana aquí en TVO Canal 23 y que el Señor le bendiga.